Bueno, buenas noches. Nos alegra tenerlos una noche más con nosotros en el grupo de estudio de Dama Data Engineering Latam. El día de hoy vamos a tocar un tema que todo el mundo le interesa, ¿no? Vamos a tocar el tema de la mano de Mario López de cómo certificarnos, qué tips necesitamos para certificarnos como Data Management Professional. Así que los invitamos a que se queden con nosotros hasta el final para que salgamos todos posibles certificados. Ahí, Mario, te doy la posta. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, vamos a ver qué es lo que vamos a tratar en esta sesión. Lo primero es centrarse en qué es la certificación CMP, cómo podemos conseguir esta certificación, dónde tenemos que ir o cuáles son las oportunidades que tenemos para rendir estos exámenes. Vamos a hacer una visión y vamos a centrarnos también mucho en lo que es la estructura del examen de fundamentos, porque entender muy bien la estructura del examen nos ayuda bastante a saber cómo estudiar y qué estudiar, a que darle un poco más de, podríamos decir, de énfasis en el estudio, porque realmente entra más dentro del examen. Y al final vamos a hacer consejos prácticos en tres fases. La primera es antes del examen, durante el examen y después del examen. O sea, hay tres fases ahí que se pueden distinguir bastante. Y cada una de ellas tiene algunos consejos que son muy buenos que podamos seguir. Partimos por primero que es la certificación CMP. Es el acrónimo de Certified Data Management Professional. Y es bastante requerida. O sea, si ustedes pudieran buscar, en Latam todavía no tanto, se sigue construyendo, pero sí hay un reconocimiento de las grandes, especialmente de las grandes empresas, en, en ver quién es el que está certificado o no. Realmente sí hace una diferencia, especialmente cuando las empresas son muy grandes. Cuando las empresas son más pequeñas todavía no hace una diferencia. Pero si uno buscara, y lo dice la misma página donde se rinden los exámenes, si buscara CDMP Preferred, o sea, que si se prefiere con CMP en LinkedIn, va a encontrar cargos que realmente son súper interesantes, que son muy bien pagados, eh, especialmente en inglés. Pero, de todas formas, es una tendencia que cada día más se va extendiendo por Latinoamérica. Se basa en una serie de 8 exámenes. No es necesario dar los 8. Es súper importante eso, sino que cuando uno se certifica como CDMP, dando solo el examen de fundamentos. Y ahí vamos a ver cómo se hace para escalar dentro de este camino que nos propones, Dama, para poder seguir y hacer esta certificación. Los contenidos se encuentran principalmente en el DEMBOK versión 2 y en toda la bibliografía complementaria señalada en él, especialmente para el examen de fundamentos, y después lo vamos a hablar más en detalle. Todas las preguntas se pueden encontrar su respuesta en el DEMBOK. O sea, si queremos dar el examen de fundamentos, queremos certificarnos y tener la chapita Soy CDMP, eh, es el DEMBOK el libro que se tiene que estudiar. Ver los capítulos de YouTube, son más o menos 20 videos, porque hay algunos capítulos que se hicieron en 2 sesiones, ayuda bastante. Y lo otro es conocer bastante bien la estructura del libro, cómo se compone cada uno de los capítulos y cómo parte desde el diagrama que explica el capítulo hasta cómo se va profundizando en cada una de las herramientas que se van presentando dentro del libro. Eh, También es muy importante profundizar. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hablamos de modelos de madurez. El capítulo, si no me recuerdo mal, es el 4. En el capítulo 4 se habla de modelos de madurez. Y estos modelos de madurez, ¿cómo se llama? Solo salen mencionados, pero detrás del modelo de madurez, generalmente hay un documento de 40, 50, 60 páginas que describe en detalle el modelo de madurez. Y es bueno ir y consultar esa bibliografía. Muchas veces
y algunos modelos madurez son propietarios y nos cuesta bastante, un montón poder ver cuál es el que, ¿cómo se llama? El que viene, y también hay que desembolsar una buena cantidad de dinero en dólares para poder estudiar. Pero, como les dije, tiene su recompensa. Eh, para conseguir la certificación se requiere un estudio constante y perseverante. ¿Por qué constante? No es que me voy a estudiar un capítulo una semana y realmente ya está, sino que cada vez que voy repasando y especialmente voy aplicando lo que el Denbook me está diciendo que son las mejores prácticas, eh, me ayuda bastante a poder profundizar y entender la lógica. ¿Y por qué digo esto que es importante? Porque la estructura de todos los exámenes se basan en que las respuestas pueden ser todas correctas. Es decir, pueden para una sola, ¿cómo se llama? Expresión o una sola pregunta, las respuestas no son únicas, pero la que nos van a tomar como buena va a ser solo la respuesta que sea más correcta dentro de las respuestas. Así que ahí hay muchas preguntas que van a estar asociadas a. Estoy viendo todos los mensajes. Había muchos mensajes, pero estaban viendo los videos de YouTube. Es importante, véanlos. Son una súper muy buena y una muy buena herramienta. Eh, pero es muy importante, como decía, para retomar, que uno tiene que diferenciar cuál es el camino más correcto dentro de todos los caminos correctos. Cuál es el camino más completo, cuál es la respuesta más completa que va a ayudarnos a resolver la situación específica que se está presentando en la pregunta. Porque este es uno de los pocos exámenes que no son como las certificaciones de las nubes, que nos piden el conocimiento específico, sino que nos pone mucho en una situación. En una empresa pasa esto, esto y esto, ¿qué haría usted? Entonces nos pone mucho en la parte más práctica. El examen base es el Data Management Fundamentals, o el de Fundamentos, que todos le decimos así con mucho cariño. Y se basa, ¿cómo se llama? Y ese es el primero que uno tiene que, ¿cómo se llama? Intentar aprobar. ¿Por qué? Porque es el que recorre el Denbook, por un lado, y por otro lado es el que podemos encontrar todo su contenido en un solo lugar, que es el Denbook. Y después existen 7 exámenes de especialidad y que yo recomiendo no dar hasta que tengas conocimiento específico y trabajo específico en esa área. Y para mencionarlos son el de modelamiento y diseño, el de metadatos, el de calidad, el de gobierno de datos específico, el de warehousing y business intelligence, el de master data management y datos de referencia, y la integración de datos e interoperabilidad, que es el más nuevo. De hecho, ese ya está hace 1 año y medio aproximadamente dentro de la lógica de exámenes. Antes no existía ese examen, y ahora ya se está certificando. De hecho, es el capítulo más nuevo del Denbook. Vamos viendo. ¿Cómo se consigue esta certificación? Se consigue dando los exámenes, y vamos a tener una lógica y un camino que nos propone Dama que podamos recorrer. Es decir, siempre nos piden, y aquí dice la membresía central. En realidad la membresía central no es necesaria. Uno puede, ¿cómo se llama?, pertenecer a un capítulo de Dama local. Los invito a siempre estar apoyando al de su país o al de un país vecino. Depende de las afinidades que puedan tener o de los grupos de estudio que los mismos capítulos desarrollan. Y generalmente te da ciertos beneficios aparte y ciertas charlas a las cuales poder acceder, y también acceso a la comunidad.
que es importante. Yo creo que nosotros debiéramos aquí en Data Engineering Latam, empezar con un capítulo multinacional. Podría ser una buena idea que puede quedar dando vuelta ahí. Pero la gracia, aquí la experiencia en industria es solamente referencial. O sea, dicen que para ser asociado por lo menos hay que trabajar en esto entre 6 meses hasta 5 años. Para pasar a practitioner, más o menos son entre 2 y 10 años, y para máster sí se requieren, y aquí es súper importante, mínimo 10 años en el currículum, ¿cómo se llama? Asociados a manejo de datos, data management, o realmente trabajando ¿cómo se llama? En puestos muy relacionados a datos. Y ya después están los fellows, que son algunos pocos. Eh, ¿Cuál es la gracia? Para pasar el examen CDMP se pide un 60% del examen. No es muy alto, pero sí es muy exigente. Porque como les decía, mucho pasa que uno cree que él está dando la respuesta correcta y realmente hay una más correcta. Eh, para pasar a practitioner hay que aprobar con 70% el examen de fundamentos y con 70% y al menos 70% dos exámenes de especialidad. Es súper requiriente, y no los invito a dar un examen de especialidad a menos de que estén trabajando en el área realmente, y sea algo que apliquen constantemente, porque si no el estudio que requiere es bastante, es muy, muy, muy grande. Entonces, si no lo están aplicando constantemente, hay términos que realmente no van a poder abordar nunca. Ya para hacer máster hay que tener 80% en el Fundamentals y 80% en dos exámenes de especialidad. Es muy complejo, ya tener 80% en el Fundamentals es dificilísimo. No es algo ¿cómo se llama? Que pase muy en común. De hecho, por ejemplo, en el capítulo de Chile, como voy a mostrar más adelante, la última rendición hubieron 2 personas que tuvieron sobre 80% de 25 que los rindieron. Así que no es fácil. Y ¿cómo se llama? Había muchas personas que incluso de esos 25 que ya se estaban recertificando, no era que estuvieran dando el examen por primera vez. Y ya luego para el Fellows también se requiere, ¿cómo se llama? Un liderazgo respetado a través del tiempo y una contribución significativa. A fin y al cabo, es tener el nombre al principio del Dembook. Eso es más o menos lo que uno necesita para ser fellow. No es algo que muchos de nosotros para acá, por estos lados del mundo, aspiremos a llegar. Eh, ¿Cómo se consigue esta certificación? ¿Cómo se consigue esta certificación? Hay dos formas. La primera es la rendición a través de la página oficial de esta certificación, que es cdmp.info. El valor de cada examen, que tiene una certificación por 3 años cada uno, es de $300 por rendición, más $11 para el software de protectorado. Eh, o sea, al fin y al cabo uno termina pagando $311 por cada uno de estos exámenes, cada 3 años. Y también existe la posibilidad de rendir estos exámenes en algún evento de un capítulo de Dama local. Por lo general, los capítulos de la TAM logran conseguir el beneficio Pay if you pass, es decir, solo pagas el examen cuando, cuando lo rindes y lo pasas con un porcentaje que tú, no, cuando lo pasas, o sea, si lo apruebas sobre 60%, tienes que pagarlo. Cada rendición, aunque no se apruebe, en este caso, siempre se debe cancelar los $11 por el protectorado. Es decir, el software que está revisando que nosotros no miremos para el lado, que nosotros no, ¿cómo se llama? No le estemos preguntando a otra persona, eh, que nosotros no le estemos preguntando a otra persona, o que alguien más no nos esté ayudando dentro de lo que sea a través de una cámara o a través de una videoconferencia. eh, es el que va a estar, es el que vale $11 específicamente. Entonces hay que pagarlo por cada uno de los exámenes que uno rinde. Es decir, por ejemplo, yo rindo una vez el examen, no lo apruebo, tengo que pagar
$11. Si lo quiero volver a rendir, tengo que volver a pagar $11. Y si lo paso, tengo que pagar los 300. Entonces, ese es como el beneficio que hay para poder rendir los exámenes con los capítulos locales de Dama. Es importante que en la mayoría de los países existe un capítulo de Dama. Si uno falla el examen, lo puede volver a rendir después de 2 horas. No es una cosa, o sea, no es una cosa que realmente tengamos que esperar un mes o 3 meses para volver a rendir, en especial si estuvo muy, muy cerca de aprobar. Eh, es importante tener la experiencia. Yo siempre recomiendo, ¿cómo se llama? Acercarse a los capítulos de Dama locales y preguntar cuándo es el próximo evento. Generalmente hay un evento de certificación por año. Y esa es la idea de poder aprovechar. Como les decía y ya les adelantaba, el examen de fundamentos se centra solo en contenido que puede encontrarse de manera directa en el DEMBOK. Es decir, no va a haber ninguna pregunta que la respuesta yo no la pueda encontrar dentro del DEMBOK en el examen de fundamentos. Y todos los exámenes, el de fundamentos y cada uno de los de especialidades, son de libro abierto, pero con ciertas condiciones. Es decir, cuando yo estoy dando el examen, puedo tener el libro físico al lado. No hay ningún problema. Puedo hojearlo todo lo que quiera. Puedo repasar todo lo que quiera, pero como son 100 preguntas y son 90 minutos, no le recomiendo a nadie, tener el libro físico al lado. No tiene ningún sentido, es una pérdida de tiempo y uno no va a encontrar tan rápido lo que tiene la duda específica que tiene que encontrar. Ya habiendo dicho eso, y no solo es el libro del DEMBOK, uno puede tener todos los libros que necesita al lado abiertos. No es un examen que no se quiera hacer, que ¿cómo se llama? Te prohíba tener el acceso al conocimiento al lado, pero sí se va, eh, profundizando con respecto, o sea, vas perdiendo tiempo cuando vas consultando. Esa es la trampa. ¿Cómo se divide el de fundamentos? Ahí está que los procesos de data management tienen un 2% del examen, o sea, son 2 preguntas. De Big Data hay 2 preguntas. Y generalmente las preguntas de Big Data son especialmente de qué significan las Bs o cosas muy, muy generales de Big Data. De arquitectura de datos es un 6%, de manejo de documentos y contenido es un 6%, y cuando decimos documentos y contenido es específicamente cómo yo manejo los archivos y cómo yo le doy un ciclo de vida a esos archivos. De ética de datos es un 2%, que tiene mucho que ver con regulaciones de datos. Con gobierno de datos es un 11%, ese es uno de los temas más fuertes que se pregunta en fundamentos. Integración y interoperabilidad es un 6%, Master Data Management y referencia es un 10%. Ahí hay mucho que estudiar, específicamente cómo es el proceso que hay que hacer para tener un sistema de Master Data Management, y también sin olvidar los datos de referencia. Cuando hablamos de datos de referencia, son datos que se comparten en todos los dominios. Por ejemplo, yo siempre puedo decir como dato de referencia, por ejemplo, el valor del dólar con respecto a la moneda local, siempre va a ser un dato de referencia. No es un dato que esté dentro de nuestros dominios, pero sí es un dato que yo puedo extraer fácilmente de una fuente externa y puedo tenerlo de referencia y puede hacer eco en muchos de mis dominios, especialmente en los dominios de finanzas o los dominios que tengan que ver con convertibilidad de, de los dólares. Eh, Después está el modelamiento y diseño, que también es un 11%. Ahí tiene mucho que ver y mucho cómo entender cómo se modela y cómo se ha modelado a lo largo de la historia los datos. Es decir, hay que saber los modelos Kimball, hay que saber los modelos Anon, hay que saber mucho de tercera forma normal y entender cómo aporta, y bueno, y también de Data Vault. Esos son como las lógicas que más están ahí,
porque tiene mucho que ver cómo se modela un data warehouse históricamente, no, ni siquiera es moderno, no hay mucho de modernidad todavía, el Denbook todavía no evoluciona hacia nuevos modelamientos de datos, que es lo que podríamos estar viendo hoy día, o modelamientos híbridos como los que hay en BigQuery, que podemos tener también documentos dentro de las columnas o columnas de columnas. Eh, Ahí hay cosas que todavía no están en el libro y hay que hacer el estudio muy consciente, eh, muy consciente ¿cómo se llama? A, a hacer a hacer y estudiar el modelamiento desde su perspectiva histórica y no solamente las nuevas técnicas de modelamiento y de diseño. Y en especial de diseño, la gracia es estudiar los diseños de ontologías y los diseños de capas superiores de datos y poder entender cómo esos diseños nos pueden ayudar al usuario final de datos, al usuario de negocio, a entender mejor los datos. Eh, También está calidad, que es uno de los temas importantísimos, y como les decía, es importantísimo, y el Denbook y el examen le dan una relevancia especial, porque generalmente la primera iniciativa que existe de gobierno de datos dentro de la empresa es cuando se dan cuenta que sus datos no son de calidad y no pueden confiar en ellos. Entonces, mucho aquí tienen que profundizar específicamente en ¿cómo se llama? En los tipos de calidad que existen, y cuáles son estas dimensiones de calidad, que generalmente el Denbook menciona 9, pero hay más inclusive, eh, eh, en estas, y profundizar en cada una de ellas, entenderlas muy bien, porque es muy distinto, ¿cómo se llama? Evaluar calidad porque el dato tiene que estar en tiempo, que que el dato tenga que estar en forma. Y hay que tener muy claro la definición de cada una de ellas. Después de seguridad de datos y específicamente todo, aquí no nos van a preguntar software específico de seguridad o cómo estoy asegurando, sino que hay un capítulo específico que nos dice cómo hacer contraseñas seguras, cómo tener dobles factores de autenticación y cómo tener protocolos y ¿cómo se llama? Y reglas sobre seguridad. Y poder, hay mucho de gestión de acceso también en seguridad. Después está cómo lo guardo y cómo opero estos datos, que ahí hay un tema que tiene que ver más que nada con entender la diferencia entre almacenamiento en frío y almacenamiento en caliente, y cómo los acerco y cómo llego a la operativización de un data lake. Por ejemplo, y eso está ahí bien descrito en el capítulo de Dama. Eh, Vamos a hacer un PCA sobre esto, sí. Puede ser un buen tema. Pero es muy bueno decir, mira, ¿sabes qué? Estoy abordando un 70%, que son específicamente todos los que tienen 10 u 11%, más un par de 6%, ya ahí ya tengo una muy buena base para poder dar el examen. Después está el capítulo de Data Warehouse and Business Intelligence, muy por encima. Tiene mucho que ver con la arquitectura de un Data Warehouse, cómo yo construyo un data warehouse y cómo este se ubica dentro de la arquitectura de la compañía, cómo ese data warehouse se puede transmitir en data marts, y cómo se estructura desde el punto de vista temporal un data warehouse. Hoy en día, generalmente lo que se ve en las empresas es que hacen un repositorio centralizado. No lo podría llamar Data Warehouse porque no guarda historia. Muchos de los ETLs que nos piden construir generalmente son borra todo y vuélvelo a cargar para tener la última explicación, pero nadie guarda lo que habíamos cargado el día anterior. Y el Data Warehouse busca exactamente eso, guardar la información histórica para tener el fiel reflejo de lo que había en un momento del tiempo. Eh, y eso va a estar ahí, y hay un poco de business intelligence en el sentido de cómo yo hago eco de negocio con respecto a los datos, cómo yo genero insights y cómo democratizo
los datos y la inteligencia que hay por detrás. No tiene que ver aquí con usar Power BI o usar Tableau o usar el programa de visualización que más les guste. Eh, ya vamos a mencionar, Looker para poder mencionar los que están bien arriba y Click para que nadie más se enoje. Pero esos son los que están arriba en el cuadrante Gartner. Eh, pero la idea de la inteligencia de negocios tiene que ver mucho más con lograr insights y cómo lograr el proceso y de encontrar problemas de negocio que se pueden solucionar con datos y no realmente, y no en hacer el panel. Hacer el panel es lo más básico que existe con respecto a eso, porque si tenemos los datos y tenemos el conocimiento de negocio, el panel sale solo. Y después está el manejo de metadatos, que es una cosa que está muy ligada a calidad, que nos aporta conocimiento sobre los datos. Cognos también, no, ya Cognos es parte casi del pasado ya. Eh, eh, y la gestión de los metadatos, que son los datos que se van generando sobre los datos, es decir, por ejemplo, cuándo se creó, cuándo pasó al data warehouse, no sé, qué tipo de dato es el que estoy guardando o qué tipo de dato se guardó en un momento dado, hasta cuándo es válido, si es PII, es decir, si es información sensible personal, o si realmente es un dato que está ofuscado y su versión real está en otro lado. Eh, todos esos datos que vamos generando, especialmente cuando los movemos, es cómo yo manejo y cómo construyo y cómo gerencio esta metadata, es lo que va a estar en el capítulo de ese 11%. Bueno, seguimos, terminamos de recibir eso. Todos los exámenes tienen 100 preguntas. Es decir, cada uno de los que quieran rendir son 100 preguntas que hay que responder. No hay exámenes de 100 ni después algunos exámenes de 80. Son todos de 100. Cuando uno adquiere el examen, cuando uno va y lo paga específicamente y lo da ¿cómo se llama? A través de la página oficial sin estar inscrito en ningún evento de algún capítulo de Dama. Después tú no tienes un límite de tiempo para empezar el intento de rendir, es decir, tú lo pagas y puede pasar un año, dos, y después de 2 años lo rindes. No es un tema. ¿Cómo se llama? Y la plataforma va a estar ahí hasta que lo rindas. Todos los exámenes tienen una duración de 90 minutos y si tu idioma nativo no es el inglés, tienes 20 minutos extras. Es el único beneficio que tenemos nosotros por no tener de idioma nativo. Ahí es muy importante cuando estén en la plataforma, busquen los exámenes que dicen ESL, que son los que te dan los 20 minutos extras por no ser hablante nativo de inglés. El examen de fundamentos, aparte, específicamente, tiene un examen de práctica de 40 preguntas que son seleccionadas de un banco de 200 preguntas al azar. Estas 200 preguntas son de tipo examen CDMP de fundamentos, pero ninguna de ellas te va a entrar tal cual dentro del examen, sino que es como para ir practicando. La gracia es que este examen lo puedes rendir cuantas veces quieras. Puedes rendirlo hasta que saques las 40, las 40 buenas. No hay problema, no tiene ningún sentido poder, o sea, ¿cómo se llama? Que las preguntas sean escondidas. Y de hecho hay muchas más páginas. De hecho, como yo la última vi, habían como 20 que te ofrecen más preguntas del estilo del examen CDMP. Entonces, hay mucho donde uno puede ir gestando y tratando de poder lograr ¿cómo se llama? Ir practicando y poder eh, ambientarse dentro de lo que es el examen. Y es importante ambientarse. Yo siempre recomiendo que si lo van a rendir y lo van a comprar y ya están ahí, el examen es un desde
que lo pueden dar relajados, tranquilos y sin esa presión que está ahí sobre eso. Si el examen va a salir en español, no lo van a hacer en español. No tiene, o sea, no tiene ningún sentido. La gracia eh, es que realmente el gran dominio de estas prácticas está en inglés, y no creo que realmente nunca lo cambien del inglés por su universalidad. Lo que sí está en camino es la tercera, o sea, es el DEMBOK versión 3, que hoy día se está trabajando. Hay varios grupos de trabajo enfocados en poder darle hoy día una actualización, especialmente para acoplarse mucho mejor a lo que es la nube y las nuevas técnicas de modelamiento que existen. Y por eso está esta consideración de dar estos 20 minutos extra para poder, ¿cómo se llama? Apaciguar un poco esa diferencia y acortar la brecha que puede tener el examen. Pero es imprescindible, creo que en todo el mundo de datos, y yo creo que todos pueden hacer, y yo sé que los que están en el bloque anterior lo hacen para mejorar el speaking, pero el inglés es muy, muy necesario dentro del mundo de los datos. Eh, esa es la idea. Consejos prácticos, justo antes del examen, estudiar con tiempo. Y con tiempo me refiero aproximadamente eh, medio año antes. No, o sea, si yo voy a planificar dar este examen ahora en octubre, tendría que empezar a estudiar ahora ya. Ese es como más o menos el tiempo que se necesita para poder madurar el DEMBOK de manera completa. Por eso es muy importante ser parte de un grupo de estudio. O sea, no es, y si estamos en un grupo de estudio y puedo entrar un segundo, mejor todavía. Pero el tema es entrar a sesiones donde se pueda discutir, donde cada uno pueda aportar su visión. Porque, como decía, esto si bien es un libro de recetas de buenas prácticas, esas prácticas hay que verlas funcionando, porque si uno no las ve funcionando y no es capaz de ver y de discutir, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema y realmente estoy aplicando esto, me funciona, no me funciona, me funciona mejor aquí, me funciona mejor allá. Son las grandes interrogantes que un grupo de estudio puede ir ayudando, eh, no solo a ir resolviendo y ayudando a estudiar, sino que también te puede ir resolviendo y teniendo un grupo de amigos que ¿cómo se llama? Que después más encima están trabajando todo en lo mismo, eh, y que a la vez te ayuda a conocer nuevas prácticas y a entender para tratar de, como dicen en el punto siguiente, poner en práctica lo que he aprendido o por lo menos cuestionar cómo se hace en mi trabajo y cómo podría hacerse mejor. O sea, no siempre tenemos la oportunidad de estar en trabajos que están implementando estas técnicas, implementando estas mejores prácticas, eh, pero sí es importante partir de lo que uno conoce, partir de lo que tiene cerca y lograr eh, desarrollar el ejercicio intelectual de decir, a ver, ¿qué es lo que falta aquí? ¿Qué es lo que el DEMBOK me diría que tengo que hacer? Muy importante es seguir algunos influencers del data management. Es importante, yo siempre menciono a Nicolás, tuve la opción de conocerla personalmente, es muy, muy buena persona y es mi favorita, porque siempre está, ¿cómo se llama? Publicando nuevo contenido, la pueden buscar en internet. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Es una de las grandes referentes, no es la única. Por ejemplo, también hay un capítulo de Dama, el de Sudáfrica, que realmente también hace un muy, muy buen esfuerzo por, ¿cómo se llama? Por dar mayor contenido. Eh, y el grupo que estamos aquí, David, estamos todos conscientes de que es uno de los influencers y que hay que estarlo siguiendo porque siempre nos está
¿cómo se llama? Mostrando lo que viene y lo que está en la cresta de la ola. Eh, y otro consejo práctico y específico, como el examen se da en inglés, es muy importante estudiar del Dembuk en inglés. ¿Por qué? Porque a pesar de que los capítulos de este lado del mundo hicieron el esfuerzo y tradujeron el Dembuk, cuando estamos en el examen hay ciertas traducciones que no son literales. Entonces hay cierta terminología que uno puede interpretar o hacer una traducción literal de otra forma. eh, y ¿cómo se llama? Y cuando vas a buscar o cuando vas a entender en tus conocimientos o directamente buscas en el PDF del Dembuk, no encuentras el término. Entonces es súper importante estudiar del Dembuk en inglés. Eh, Al menos, ¿cómo se llama? Especialmente en lo que es la terminología, porque el examen no perdona. Cuando se refiere a algo, se refiere específicamente a eso y se refiere a eso en inglés. Entonces, no quedarse con la idea de que no es bueno estudiarlo en español. Sí, se puede estudiar en español. De hecho, yo la primera vez que lo rendí, lo estudié en español. Pero sí es mejor y y te ayuda bastante a entender las preguntas y a entender cómo están formuladas si lo estudiaste en inglés. Ese es un muy, muy buen consejo. Dentro del examen, cuando ya estás ahí y lo vas a rendir, que ojalá sea en una mesa limpia, sin nada que te moleste alrededor, en un lugar tranquilo, silencioso y lo más importante, que nadie te interrumpa. No se puede dar el examen que si alguien te viene a hablar, porque por dos cosas. Una, porque te distrae y el tema de las preguntas son muy cercanas. Es, ¿cómo se llama? Son muy cercanas, son muy cortas el tiempo que tienes para responder cada uno y si alguien te interrumpe, créeme que te saca totalmente de lo que estás haciendo. No es la idea. Ojalá aislarse. Es una recomendación, no es un deber, pero sí la idea es eso. Otra cosa que es muy importante es tener dos equipos, dos computadores distintos. Uno para dar el examen y otro en que puedes tener el Dembuk u otros libros de referencia abiertos en PDF. Eh, ¿Y por qué esto? Es porque lo pide el programa de protectorado, el programa que está revisando. No nos deja tener un equipo con dos pantallas porque él piensa que estamos haciendo trampa y nos bloquea el examen. Entonces, muy importante eh, y lo deja. Y bueno, sí, sí, podría subir las fotos del examen a la nube. Pero la idea es ¿cómo se llama? Es tener dos equipos porque en el segundo equipo tengas todo lo que son tus libros de referencia. Eh, Como decía, lo mismo, es súper importante porque como el examen está en inglés y si tú quieres buscar un término, especialmente es mucho más sencillo si no es que tengas el libro. El libro en papel es muy bonito y es muy bonito tenerlo. A mí me encantaría tenerlo, pero la versión en PDF que sea la versión en inglés. Eh, es relevante para poder buscar los términos, te va a salir mucho, mucho más sencillo, porque puedes, ¿cómo se llama? Verlo como está en el examen, te vas al otro computador, lo tipeas tal cual y lo vas a encontrar. Y no vas a estar perdiendo tiempo ojeando de aquí para allá, aunque deberías tener por lo menos la lógica de poder entender, decir, no sé, ¿cómo se llama? Los fundamentos de implementación de data management están en el 16, la gestión de cambio está en el 17, los modelos de madurez están en el 4 y poder entenderlo muy, muy rápido y tenerlo muy, muy claro para poder ojearlo lo más rápido posible. Un muy buen amigo y una cosa que no escribí aquí es el índice. El índice del Dembuk, especialmente las versiones en PDF que circulan, o sea, que te dan cuando compras el Dembuk, porque lo compres físico, siempre viene con una versión digital a tu nombre y grabada que eres tú, así que si lo compartes, no hay forma no hay forma de que se pueda, o sea, de que no sepan que fuiste tú y te echan de todos los capítulos de Dama.
Por eso no es la idea, si uno tiene su copia, es su copia y no se puede compartir. Eh, ¿Cómo se llama? Es tenerlos en inglés y tener todo ahí ordenado en el segundo computador. Y en PDF para poder buscar muy rápido. Si se va a dar un examen de especialidad, no solo hay que tener el textbook, sino que hay que tener todos los libros de referencia del capítulo correspondiente. No basta con el textbook. Todo el conocimiento y todo lo que se pregunta de un examen de especialidad no está en el textbook. Por ejemplo, hay, ¿cómo se llama? Por ejemplo, en el de modelamiento, hay preguntas que están en el libro de Kimball, hay preguntas que están en el libro de Imon, y el concepto está allá, no está en el textbook. Así que específicamente en el examen de especialidad hay que tener muy claro lo que se tiene que hacer y muy clara toda la bibliografía de referencia. Y generalmente los capítulos son aproximadamente 3 o 4 libros extra, más o menos, y más o menos 10 o 15 papers específicos que están hablando del tema. Y eso es lo que uno tiene que tener en la cabeza para dar un examen de especialidad y aprobarlo con alto porcentaje. El equipo en que se rinda el examen debe tener Chrome, específicamente con una extensión específica para HonorLock instalada de manera anterior. Es decir, no hay que estar el día del examen instalando cosas, porque una te pone muy nervioso y otra, si sale mal, realmente vas a perder una oportunidad que te hiciste silencio, tranquilidad y apartaste para que nadie te interrumpa. Con anticipación. Entonces, siempre digo, hay que prepararse y una de las formas de prepararse es tener también los implementos para darlo, y eso es un computador, un equipo, puede ser notebook, puede ser fijo, da lo mismo, pero que tenga instalado Google Chrome y la extensión de HonorLock. Eh, un consejo muy práctico es no quedarse atascado en la pregunta. La leíste, no la entendiste, no encontraste, no te vayas a las buenas primeras a buscar al libro y tratar de entender de qué es, sino que realmente sigue la siguiente. Puedes volver cuando hayas terminado de contestar lo que sabes de manera segura. Y recordar que se dispone de menos de un minuto por pregunta cuando sea en inglés. Cuando lo da un no parlante en inglés, o que el inglés no es su idioma nativo, tiene un poquito más de un minuto por pregunta, pero no es mucho tiempo. Realmente hay preguntas que leerlas de manera correcta toma más de un minuto, y hay otras que se lee y se contestan muy rápido. Eh, pero el tema es que no hay que quedarse atascado. O sea, si no entendiste la pregunta, o no sabes la respuesta y no lo ves de primera vista, pásala y sigue con la siguiente hasta que hayas contestado todo el examen. No es la idea quedarse atascado. Consejos prácticos para después del examen, y esto es súper relevante, porque uno dice, lo pasé muy bien, tengo todo listo. Pero lo primero es descansar. O sea, cuando uno hace esto, realmente toma un esfuerzo que no es menor. Y no recomiendo decir, no, sabes que al otro día voy a dar el, el examen de especialidad. No, para nada, no lo recomiendo. Descansa, tómate una semana, 2 semanas por último, o 6 meses, si es que puedes. Realmente la idea la idea es descansar, no sigas al tiro, no empieces con otra certificación y tienes que esperar 2 semanas para que te entreguen la certificación. Las certificaciones de Dama las entregan a través de una plataforma que se llama Badger. Tienes que inscribirte también en Badger para que después aparezcan y aparecen más o menos después de 2 semanas. Te dan un diploma que dice que ya eres CDMP y hasta la fecha que están, que son 3 años después de que rendiste el examen. Así que paciencia, pero las chapitas están 2 semanas después. Si rendiste el examen en un evento de un capítulo de Dama, también la misma plataforma
te deja ver el puntaje que tú sacaste con respecto al puntaje que sacó el resto de los participantes. Y es muy importante mirarlo porque uno sabe cómo está el mercado y cómo están los demás aprobándolo. En mi caso, en la última vez que se rindió y que hubo un evento en Chile, fue a principios del 2021. eh, y como les dije, lo rindieron 25 personas. La media fue 63 puntos, 63%, al fin y al cabo, da lo mismo si un punto por pregunta también da 63. Fue 63%. Y, ¿cómo se llama? Solo 2 personas sacaron sobre 80. Te da toda esa información en la plataforma, es súper importante mirarlo. Eh, el examen es muy complejo, como les decía. Tener sobre un 60% de aprobación es un gran logro, un gran logro. O sea, hay un antes y un después, y específicamente cuando hay personas que han dado el examen y que saben lo que cuesta estudiarlo y que saben cuál es el desafío que está ahí involucrado, saben que, o sea, y al fin y al cabo el mercado lo termina reconociendo. Así que destácalo en tu currículum vitae. Es decir, si está ¿cómo se llama? No es para dejarlo como en otras certificaciones o después de la titulación. Tiene que estar en el currículum en un lugar destacado y poder entenderse que tú lograste algo que no todas las personas logran. Eh, y eso es más o menos lo que quería discutir con ustedes hoy. Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir esto y no sé si alguien tiene alguna pregunta, los micrófonos están abiertos y estamos aquí para poder responderlas. Hola Mario, aquí David desde Perú. Hola, Una David. consulta, si no Sí, quedó claro o para remarcarlo, una vez que pasas el examen, digamos el CDMP, ¿tiene sí, alguna fecha de caducidad? sí, son 3 años. 3 años desde que lo rindes, desde el Vale, día de rendición. gracias. Eso es como, es uno de los exámenes que generalmente tiene mayor duración. Y bueno, tiene que ver con la lógica de que ojalá cada 10 años se renueve el DEMBUK. Esa es como la lógica, ya debiera llegar el DEMBUK versión 3. eh, y por ahí va el tema y que son cada 3 años. Ahí justo tenemos Ay, una pregunta en el chat que dice, Mario, ¿los diagramas de contexto hay que aprendérselos o qué recomiendas? no, 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 o sea, a ver, los diagramas de contexto te ayudan de manera rápida a poder entender y poder aplicar lo que está en el capítulo. Son mucho más prácticos que para dar el examen. Te ayudan mucho con las preguntas de contexto, o sea, donde te dan un problema específico y tú tienes que saber, ok, esto es lo que me está entrando y el entregable que tengo que tener es este, para eso te ayuda mucho el diagrama de contexto. Pero no es, el diagrama de contexto no es el centro. Te preguntan mucho más terminología específica, te preguntan mucho más sobre lo que tiene que ver con explicar el proceso, más que esto es lo que entra y esto es lo que sale. Los diagramas de contexto son súper necesarios para la práctica. De hecho, cuando tú estás llevando adelante una implementación, es lo que necesitas. Tú los diagramas de contextos es lo que necesitas. Es decir, ok, necesito hacer un proceso que me lleve desde A hasta B. Los diagramas de contexto son eso. Pero, pero son una introducción o sea, veámoslo bien, son una introducción al capítulo. Hay que estudiar más que el diagrama de contexto. Listo. Y justo tenemos una de Manuel que dice, ¿el examen de fundamentos se certifica como profesional? Sí, sí. Como volví, déjame ver si puedo volver acá atrás. Aquí están las categorías de certificación. eh, el requerimiento para ser asociado, que es lo mínimo, es pasar el examen de fundamentos con un 60%. Si ya pasaste el examen de fundamentos con un 60%, ya te llega el diploma de asociado CMP. Eso es lo mismo. Y de ahí nos dice, bueno, David López nos pregunta, ¿existen una cantidad de reintentos para tomar No, la certificación?
No, lo puedes rendir todas las veces que quieras mientras lo pagues. Ese es el único problema. O sea, si no lo das ¿cómo se llama? En un evento específico de un capítulo de dama o de algún grupo de estudio, eh, tú tienes que pagar ex ante de dar el examen. Si quieres gastarte $3.000 y darlo 10 veces, eres totalmente libre de hacerlo. No lo recomiendo, recomiendo estudiar a conciencia antes para poder aprobarlo a la primera o a la segunda, no va más por ahí. Claro, y justo ahí en la pantalla muestras que dice la experiencia en la industria. ¿De alguna manera ellos validan eso o es que es como que la Solo, solo, recomendación? solo para la certificación máster. Ahí te piden, ¿cómo se llama? Tu currículum vitae, 2 cartas de referencia y las tienes que ingresar a la plataforma y tiene un costo, si es que no me recuerdo mal, de $50 de procesamiento. Y te dan todas otras chapitas para mostrar. No es, Interesante. ¿cómo se llama? Es para lograrlo y ahí te piden mínimo 10 años. En las dos, en Practitioner y en Associate, la experiencia en la industria es meramente referencial. Eh, Ok, no, estaba leyendo, hay una pregunta de Hilda que dice que si a pesar de ser miembro de un capítulo de un país hay que ser igual miembro de Dama Global, no. Si tú eres miembro de un país, basta para dar el examen CDMP. No es necesaria la membresía central o la membresía global, aquí lo dice, pero no es así. Yo esta gráfica la saqué específicamente de Dama, pero la flexibilidad ha sido que si tú, ¿cómo se llama?, eres parte de un capítulo local, no te piden membresía central para ser asociado a CMP por lo menos. Probablemente para Master sí pide la validación de membresía central. listo. Eso, pero aquí estamos recién partiendo a hacer Associate. De verdad, de ahí sacar 70% en 2 exámenes de especialidades es un logro mayúsculo. De verdad, entiéndanlo, no es por asustarlo ni nada por el, no es por asustarlo ni nada por el estilo, eh, pero sí es como se llama, llegar a niveles de 70% es un desafío. Y ese desafío, la única forma de enfrentarlo es estudiando a conciencia. Con capítulo, dice Y, ahí, hay una pregunta de Manuel claro, Pensadía que dice, ¿a qué te refieres cuando hablas de los capítulos de dama por país, no? ya, son las asociaciones de los distintos países, o sea, Dama Chile, Dama Perú, Dama Colombia, Dama Bolivia, Dama Argentina, Uruguay, hay Dama Paraguay también. Ahí nos referimos a los chapters de cada país, que en la traducción literal es capítulo, pero es como la donde se congregan los que están en la especialidad dentro de un país. Y que uno puede Correcto. asociarse directamente con ellos y también está la posibilidad de tener la membresía central. La membresía central, el único tema que yo la recomiendo es si quieres ir al Data World, que es ¿cómo se llama? El evento que financian en Estados Unidos todos los años, Dama. Que hay un importante descuento, que es mucho más allá de lo que uno paga por la membresía, por asistir al evento. Y eso sería como la única beneficio que hasta el momento le he encontrado a la membresía central. No tiene otra lógica. Lo otro que tiene la membresía central, eh, eh, lo otro que tiene la membresía central es que cuando tú compras la membresía central, te regalan el Dembook en inglés, que podría ser una lógica también para comprarla, pero si no, no tiene sentido. Generalmente yo recomiendo comprar la membresía del país. En especial cuando tienen alguna oferta para, ¿cómo se llama? Para adquirir el Dembook, que generalmente
cuando no tienen muchos socios, salen con los países siempre salen con una oferta así como paga tu membresía y te damos un 50% de descuento en el Dembbook. Listo. Por ahí nos está preguntando por los costos de las membresías. ¿Entendería que eso lo pueden encontrar según cada capítulo? Sí, ¿O cómo es según que se cada maneja? capítulo, pero en general, no puedo hablar de todo, las membresías de Dama rondan los $100 por año. No, no es más que eso. O sea, es algo que, ¿cómo se llama? Cuando uno trabaja en esto y con lo que sube el sueldo, realmente se paga solo. Yo puedo decir que, ¿cómo se llama? Antes de CMP y después de CMP, más o menos mis ingresos mensuales aumentaron como en $1000. Entonces, eh, se puede decir que realmente sí es un esfuerzo que se hace, pero que tiene su recompensa. Claro que sí. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Muchas gracias, Mario. Los Sí, los capítulos, capítulos, ahí, dale Mirina, léelo nomás. dice, los capítulos declaran cuándo hay un evento para los exámenes. Sí, en general lo empiezan a promocionar 2 o 3 meses antes. Pero todos los capítulos de los países tienen no solo los eventos de los exámenes, sino que muchas charlas donde se van tratando ¿cómo se llama? Cada uno de los capítulos del Dembbook y cómo se llama y cómo se va desarrollando la profesión. Así que Listo. no es solo eso. Y generalmente los eventos de rendición, y eso hay que tenerlo súper claro, no es solo la rendición en sí, sino que generalmente hay 1 o 2 días antes donde se prepara específicamente alguno de los capítulos grandes, estos que vimos de 10-11%, donde traen algún speaker nacional y a veces internacional eh, que haga ¿cómo se llama? La introducción a algún capítulo del Dembbook. De hecho, en el capítulo de Chile, en la jornada de certificación del 2021, vino fue todo online, pero la presidenta del capítulo de Dama del Reino Unido hizo la presentación de gobierno, por ejemplo. Y fue súper interesante, tuvimos 2 horas ahí metidos hablando de gobierno. Listo. Entonces ahí igual si están interesados, como comentaba Mario, pueden acercarse a los capítulos de sus países o los grupos cercanos. Igual este grupo siempre está abierto si alguien quiere compartir algún tema referido a Dama, pues se contacta con nosotros y el Zoom está abierto para todos. Bueno, agradecerte Mario, muchas gracias por estar con nosotros Gracias una a ti, vez Mirina. más. Ha estado súper interesante tu charla y el chat se ha estado moviendo y hemos mantenido la asistencia. Gracias, Mario. Y bueno, con las demás personas comentarles que, bueno, todos los grupos que tenemos en Data Engineering Latam la próxima semana no van a funcionar, por lo mismo que va a ser Semana Santa, todos nos vamos a tomar un respiro y a la par vamos a estar ahí trabajando para traerles mejores cosas en la semana. Y muchas gracias por todo, que tengan bonita noche. Listo, que esté muy bien. Luego.